Bien, entonces vamos a estar viendo el día de hoy en este taller los siguientes puntos, ¿no? Como ya lo explicaba por ahí, nos decía que vamos a estar viendo lo que es el estudio hidrológico, el ámbito de estudio, en este caso o cuál va a ser nuestro ámbito de estudio cuando nosotros hablamos específicamente de un estudio hidrológico y algunos parámetros importantes, ¿no? Vamos a estar analizando también lo que son las variables hidrometeorológicas que se utilizan dentro del estudio hidrológico y cuál es su importancia, ¿no? Su relevancia, para qué nos van a servir en este caso. El balance hídrico para proyectos de riego luego, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a determinar en este caso nuestro balance hídrico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder calcular? Entonces, antes de iniciar de hablar o de hablar del estudio hidrológico, primero hay que entender qué es la hidrología, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar de un estudio hidrológico netamente si no sabemos directamente qué es la hidrología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entender por hidrología a la rama de la ciencia de la Tierra que estudia el agua, ¿no? Su ocurrencia, su distribución, circulación y sus propiedades, ¿no? Tanto físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y la superficie terrestre, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en el concepto, cuando nosotros realicemos un estudio hidrológico, nos vamos a centrar netamente a analizar, en este caso, cómo es que se distribuye, cuál va a ser su circulación, las propiedades que van a tener todo lo que viene a ser los cuerpos de agua que se encuentran en la parte, en la superficie de la Tierra, ¿no? De la superficie para arriba, ¿no? Superficie y atmósfera. Nosotros no vamos acá a analizar nada que tenga que ver con aguas subterráneas, ¿no? Para eso existe otra rama, ¿no? De lo que viene a ser las ciencias de la Tierra, que viene a ser la hidrogeología. Cuando nosotros hablemos del estudio hidrológico netamente, vamos a estar analizando lo que viene a ser agua superficial netamente, ¿no? Cuerpos de agua superficial. Bien, entonces, ¿qué viene a ser un estudio hidrológico, no? Un estudio hidrológico, en este caso, va a consistir en la determinación predictiva del comportamiento del agua sobre la superficie, ¿no? Acá tenemos un primer punto importante acá que nos dice que es la determinación predictiva, ¿no? Eso quiere decir que un estudio hidrológico no se va a basar netamente en lo que hay en este momento, sino nosotros tenemos que analizar de manera histórica para poder determinar o hacer en este caso análisis a largo plazo, ¿no? A largos años en este caso, que cómo se va a comportar nuestras aguas superficiales en un periodo dado, en este caso estimado, ¿no? Estas estimaciones en hidrología se realizan mediante cálculos que incorporan parámetros como la precipitación estimada, y está una de las variables hidrometeorológicas más importantes que viene a ser la precipitación, la escorrentía, que nosotros lo vamos a poder determinar a partir de la precipitación, el perfil topográfico del terreno, que nos permite saber cuál va a ser, en este caso, la red hídrica, cómo se va a mover, en este caso, los cuerpos de agua, o cómo se va a dar lo que viene a ser la circulación del agua. Y entonces nosotros vamos a analizar esos puntos, ¿no? Es por ello que al empezar un estudio hidrológico, nosotros empezamos determinando nuestra área de estudio, ¿no? Lo que vendría a ser una cuenca hidrográfica, ¿no? Que es como nosotros empezamos un estudio hidrológico. Ya posteriormente sacamos nuestros cuerpos de agua, determinamos a partir de la precipitación lo que viene a ser los caudales o la escorrentía, y así realizar nuestro estudio, ¿no? Y sobre todo nuestro balance. El estudio hidrológico va a representar de manera sintética los resultados en planos, ¿no? Que reflejan la zona inundable para diferentes periodos de retorno, ¿no? De esta forma nosotros analizamos lo que viene a ser el comportamiento del agua dentro de un ámbito de estudio en específico, ¿no? La hidrología y en particular los estudios hidrológicos van a ser necesarios para el desarrollo de nuevas infraestructuras, ¿no? O en el proceso de urbanización residencial o industrial. Estos precisan de estudios hidrológicos y descubren en las proximidades de cauces públicos o pueden afectarlos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, o en nuestros casos, cuando realizamos más estudios hidrológicos, cuando realizamos proyectos en los que vamos a necesitar o vamos a hacer uso de recursos hídricos, ¿no? Es por eso que
Todo este proceso va a estar basado en lo que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que es el ente rector, en este caso, de lo que son los recursos hídricos. ¿Y para qué realizamos un estudio hidrológico? Con la finalidad de no afectar, ¿no? A lo que viene a ser la zona que nosotros, a la zona en la que nosotros estamos trabajando, no afectarla de una manera significativa, ¿no? No causar un impacto significativo al nosotros aprovechar estos recursos hídricos, ¿no? Es por eso que vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte del balance hídrico, que nosotros debemos hacer un análisis en base a lo que se conoce como el caudal ecológico, ¿no? De tal manera de que nosotros no afectemos al momento de realizar nuestra oferta y nuestra demanda, ¿no? De agua. Bien, entonces, como les decía, para realizar un estudio hidrológico, en este caso, lo que nosotros necesitamos directamente va a ser analizar a partir o en base de cuencas hidrográficas, ¿no? Y esta va a ser nuestra unidad de estudio. Nosotros vamos a necesitar aquí identificar primero dónde nosotros estamos trabajando, ¿no? Y para esto vamos a necesitar saber dónde empieza nuestra captación en este caso. Y en base a esto hacer una delimitación, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de modelos de elevación digital, o también lo podemos hacer a través de planos topográficos, ¿no? Entonces nosotros vamos a necesitar determinar en este caso, a lo que veíamos en la teoría del estudio hidrológico, la topografía del suelo, ¿no? Y para eso nosotros vamos a determinar nuestras cuencas hidrográficas, ¿no? ¿Y qué viene a ser en este caso una cuenca hidrográfica y cómo nosotros la vamos a entender, ¿no? Una cuenca en este caso, una cuenca hidrográfica, es un territorio continental drenado por un único sistema de drenaje natural. Esto quiere decir que sus aguas dan al mar a través de un río o que vierten sus aguas a un único lago endorreico, ¿no? Nosotros aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Una cuenca hidrográfica primero va a estar delimitada por zonas más altas, en este caso por partes del territorio del continente, a zonas altas, donde el escurrimiento va a ir directamente a lo que se conoce como un río principal, ¿no? En este caso, el sistema de vertimiento de agua va a llegar directamente a un río principal, el cual va a juntar todo el escurrimiento que se da dentro de esta zona y posteriormente va a tener su desembocadura ya sea en el mar, ya sea en un río mucho más grande que este o en un lago, ¿no? Entonces, esto viene a ser una cuenca hidrográfica. Ahora, cuando nosotros determinamos o analizamos una cuenca hidrográfica, no nos quedamos netamente en lo que es la delimitación de nuestra cuenca, ¿no? Sino que debemos hacer los cálculos a lo que se conoce como los cálculos cuantitativos en nuestra cuenca hidrográfica, ¿no? Y ahí es donde aparecen lo que son o lo que es la geomorfología cuantitativa. La geomorfología cuantitativa o morfometría es el estudio geomorfológico de la superficie de la cuenca el cual nos va a permitir analizar los parámetros fisiográficos a partir de cálculos numéricos, ¿no? En este caso, ¿qué cálculos o qué parámetros fisiográficos principales vamos a tener? Los vamos a definir en este caso según lo que estamos analizando, ¿no? Tenemos parámetros fisiográficos de superficie o lo que se conoce como los parámetros fisiográficos generales. Tenemos parámetros fisiográficos de forma, que como dice su nombre, o vamos a analizar a partir de estos parámetros la forma que tiene nuestra cuenca, ¿no? Y según la forma que tiene nuestra cuenca, nosotros podemos determinar qué tan rápido puede llegar a ser el flujo, ¿no? Qué tan rápido, qué tan lento puede llegar a ser el flujo dentro de nuestra cuenca, ¿no? Luego tenemos los parámetros de relieve, que como dice su nombre, está basado en el relieve. Aquí vamos a encontrar mucho lo que es el tema de las pendientes, el tema de áreas entre curvas de nivel, por ejemplo, que nos van a ayudar en este caso, de igual forma, a determinar la velocidad de escurrimiento. Luego tenemos lo que viene a ser los parámetros directamente de la red de drenaje o lo que se conoce como la caracterización de la red de drenaje, en este caso es nuestra unidad de estudio, ¿no? En nuestra cuenca hidrográfica, por ejemplo. ¿Qué nos ayuda en este caso a saber, ¿no? ¿Qué tanta ramificación hay en nuestra cuenca?
determinar directamente nuestro río principal y posteriores análisis, ¿no? Entonces, estos parámetros de igual forma nos van a ayudar mucho, sobre todo cuando trabajemos en zonas, digamos, que son zonas de difícil acceso, ¿no? O zonas donde no encontramos, en este caso, información por el mismo hecho de su ubicación, ¿no? Hay cuencas que se encuentran en alta montaña, por ejemplo, de las cuales no encontramos una estación meteorológica dentro, ¿no? Por el mismo hecho de que la zona no es factible para colocar uno, no hay forma de que alguien pueda cuidar, ¿no? También los equipos. Entonces, en base a estos parámetros, nosotros podemos ubicar, en este caso, una cuenca hidrográfica similar, ¿no? Con parámetros similares, pero que sí tienen acceso a la información. Entonces, así nos podemos apoyar, o es la importancia que tienen, en este caso, los parámetros de la cuenca, para nosotros poder trabajar con cuencas similares, cuencas, en este caso, con características similares, donde sí se pueda tener acceso a la información meteorológica, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tenemos directamente, ¿no? Entre los parámetros de superficie o los generales, tenemos todo lo que son parámetros, en este caso, tenemos los parámetros que están relacionados a lo que es, como si viéramos la cuenca como un gráfico, ¿no? Visto desde la planta, nosotros vamos a poder calcular aquí lo que es el perímetro de la cuenca, la superficie o lo que es el área, ¿no? Bueno, términos que todos conocemos, ¿no? Eh, Me viene a ser determinar todo el contorno y toda la superficie interna, ¿no? De nuestra cuenca hidrográfica. Luego tenemos lo que son los factores o los parámetros de forma, ¿no? Que tal y como dice su nombre, lo que va a hacer es ayudarnos a determinar qué forma tiene nuestra cuenca, ¿no? Y dependiendo del tipo de forma que tenga nuestra cuenca, nosotros vamos a poder ver si es una cuenca más alargada, más ensanchada, más redondeada, y cada una de estos parámetros o de estas características nos van a decir qué tan rápido viene a ser el escurrimiento dentro de nuestra cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, el primer parámetro en este caso de forma va a ser el que se conoce como el factor de forma, ¿no? El factor de forma va a relacionar el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. Son parámetros generales, ¿no? El ancho medio, bueno, la longitud axial es, en este caso, bueno, les voy a explicar por aquí, ya tenemos un gráfico, ¿no? La longitud axial es directamente medir desde el punto de, en este caso, de desfogue o el punto exutorio de nuestra cuenca, hasta la zona más alta, ¿no? De manera recta, no hay que hacer en este caso el movimiento del río, sino desde acá hasta la zona más alta, de una manera recta, esa viene a ser la longitud axial. Y el ancho de la cuenca es netamente dividir, ¿no? El área el área entre la longitud de la cuenca, y ahí tenemos el ancho axial. Y al realizar este proceso de acá, en este caso, dividir el área entre la longitud axial al cuadrado, nos va a dar lo que viene a ser el factor de forma, ¿no? Que si nosotros vemos, ¿no? La longitud axial va a estar en este caso en kilómetros, el área en kilómetros cuadrados. El factor de forma no tiene unidades, ¿no? Lo que va a hacer es darnos un número, en este caso, que lo podemos interpretar según el valor que nos da, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla de la cual vamos a poder sacar o vamos a poder entender qué nos quiere decir el valor que nos da, ¿no? Según el número que nos da, vamos acá a los valores aproximados y sabemos qué forma tiene nuestra cuenca, ¿no? Siendo una cuenca, en este caso, más alargada, una cuenca con un escurrimiento más rápido, ¿no? A diferencia de una cuenca redondeada, por ejemplo, que tiene un escurrimiento mucho más lento. Entonces, así nosotros podemos ir analizando acá según el factor de forma, ¿no? También tenemos lo que es el coeficiente de compacidad, ¿no? El coeficiente de compacidad, que también es conocido como el índice de Gravelius, que es un parámetro adimensional, al igual que el factor de forma. Esto quiere decir que no tiene dimensión o no tiene unidades, ¿no? Y acá ya vamos a relacionar directamente el perímetro y el área de la cuenca, ¿no? Igual acá lo que va a hacer es darnos valores, y según los valores que nos dé vamos a saber si es más redondeada o más rectangular, ¿no? Tanto que nos va a ayudar, ¿no? Comprobar visualmente cómo, a través de los cálculos, cómo es nuestra cuenca, ¿no? De igual forma,
Una cuenca más redondeada es más lento su escurrimiento que una cuenca más rectangular, ¿no? Luego tenemos lo que es el rectángulo equivalente. Un rectángulo equivalente lo que quiere decir es que eh, va a ser un rectángulo, una figura, en este caso un cuadrilátero, con valores que nos van a dar un resultado igual. Si sacamos el área de este rectángulo equivalente, nos va a dar un resultado igual que el área de la cuenca y que nos va a ayudar sobre todo para la representación de esta forma, ¿no? De áreas entre curvas de nivel. Por ejemplo, este viene a ser un rectángulo equivalente y vamos sacando según áreas y según altitudes, ¿no? Según cotas. Entonces nos ayuda también a ver qué diferencia altitudinal hay en mayor medida y en menor medida, ¿no? Dentro de nuestra cuenca. En este caso, por ejemplo, acá al tener mayor variedad de altitudes, entonces hay mayor pendiente, ¿no? Entonces ahí va a haber un escurrimiento más rápido que en este de acá, que ya presenta una pendiente menor, ¿no? Entonces, al ser una zona un poco más plana, ahí va a escurrir un poco más lento, ¿no? Entonces, nos ayuda de esta forma también lo que es el rectángulo equivalente, ¿no? Luego tenemos los parámetros de relieve, ¿no? Los parámetros de relieve están relacionados directamente al comportamiento hidráulico del drenaje de la cuenca, ¿no? Y tienen relación directa con las crecidas. Para hallar este parámetro, nosotros vamos a utilizar, se puede utilizar el método de curvas de nivel si lo queremos hacer directamente de manera matemática, haciendo según la desviación, en este caso altitudinal, y multiplicándolo por 100, ¿no? Para calcular lo que es la pendiente de la cuenca. Que también lo podemos calcular a partir, en este caso, de software GIS, ¿no? Que también nos pueden apoyar mucho para el cálculo de todos estos parámetros, ¿no? Y de igual forma, al saber la pendiente en este caso en porcentajes, vamos a poder saber cómo se comporta, ¿no? A mayor pendiente, obviamente, la circulación dentro de nuestra cuenca va a ser mayor, ¿no? A una cuenca con menor pendiente, que va a ser un poco más plana, la velocidad de escurrimiento es menor también, ¿no? Luego tenemos la altitud media de la cuenca dentro de los parámetros de relieve, que nos representa la altura media de la cuenca, siendo un valor muy importante para los estudios de análisis hídrico, ¿no? En este caso igual, ¿no? La altura media, que no es igual que la pendiente, en este caso nos va a dar una altura media, digamos, a tantos metros sobre el nivel del mar que se encuentra más o menos nuestra cuenca, que lo podemos calcular en este caso sacando las alturas medias de todas las curvas de nivel, el área entre dos curvas, el área total de la cuenca, ¿no? Haciendo una sumatoria de toda de esta fórmula sacamos lo que viene a ser nuestra altura media de la cuenca, ¿no? Y es un parámetro también importante, ¿no? Por ejemplo, esto lo realizamos ya de esta forma, ¿no? A través de ya cálculos, en este caso, a través de Excel, para nosotros sacar información, sobre todo para estas dos gráficos importantes, ¿no? Lo que viene a ser la curva isométrica y tenemos nuestra curva y de ahí tenemos nuestro, nuestro gráfico de altitudes, ¿no? Entonces, la curva isométrica, más que todo, lo que va a hacer es darnos un indicativo de qué tan digamos, la edad que puede llegar a tener nuestra cuenca, ¿no? Si es una cuenca nueva, una cuenca más joven, menos erosionada sobre todo, a una cuenca mucho más longeva, más erosionada, ¿no? Según cómo nos da, en este caso, nuestra curva isométrica, ¿no? Que está basado netamente en lo que es área entre curvas de nivel y sacar acumulados, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos interpretar cuál es la edad, digamos, de nuestra cuenca hidrográfica, ¿no? Luego tenemos el índice de pendiente, que es un valor medio de las pendientes correspondiente a las áreas elementales, ¿no? Un parámetro importante en el análisis hidrológico que tiene una relación directa con el escurrimiento superficial, ¿no? Y un sistema de drenaje de la cuenca. Igual, ¿no? Acá tenemos su fórmula, cómo podemos calcular este índice de pendientes, por ejemplo. ¿No? Que de igual forma lo sacamos según alturas, áreas parciales y vamos calculando, ¿no? En este caso, de una manera directa, ¿no? Bien, entonces, antes de pasar al siguiente, he visto ahí que han dejado un par de consultas. Eh, a ver, Wellington nos dice, ¿no? El estudio es igual para diseños de obras de arte en una carretera.
Para las obras de arte en este caso no tienes que hacer un estudio hidrológico, sino un estudio hidráulico, ¿no? Para tus estructuras en este caso. El estudio hidráulico ya varía, ¿no? En este caso ya tienes que ver según tu material de construcción, caudal que va a pasar por él y todo ello, ¿no? Eh, Óscar Alex Camión nos dice, ¿no? ¿En cuántas unidades hidrológicas se debe dividir una cuenca para poder analizar y hallar los parámetros geomorfológicos y que los cálculos de caudal sean más precisos? A ver, cuando hablamos directamente de unidades hidrológicas, bueno, para el método en este caso, cuando usamos las unidades hidrológicas, lo usamos más para lo que es la codificación, ¿no? Y para ello nos dice que debemos dividirla en 9 unidades hidrológicas, ¿no? Considerando sus 4 ríos principales, sus 5 intercuencas, ¿no? Y en este caso, para el cálculo y el análisis, como dices, de parámetros geomorfológicos, se calcula a nivel general de la cuenca, ¿no? No se calcula por unidad hidrológica dentro de la cuenca hidrográfica. Y de igual forma los caudales, ¿no? Para tú calcular de manera más precisa, como dicen los caudales, tienes que centrarte netamente en los datos hidrometeorológicos, ¿no? Tus datos de precipitación, sobre todo. Se recomienda mucho que para esto tengas al menos en 3 estaciones dentro de tu área de estudio y que trabajes al menos con 10 años de datos mensualizados, ¿no? De precipitación, temperatura, humedad relativa, para que tú puedas tener una mayor precisión, ¿no? Lo que es la cuenca en sí, o no, te va a ayudar cuando tengas que determinar, digamos, la oferta a través de los caudales, pero esto lo vas a tener que combinar y va a depender mucho de la información que tú tengas de la precipitación, ¿no? En este caso, como te digo, debes tener al menos 3 estaciones dentro de tu zona de estudio y al menos trabajar con 10 años de información, ¿no? A ver, Jimmy, no estés dibujando en la pantalla, por favor. Pablo dice, ¿cuál es la diferencia entre el estudio hidrológico e hidráulico? El estudio hidrológico, como les explicaba, la hidrología está centrada en la escorrentía superficial. El estudio hidráulico se centra en estructuras, ¿no? Estructuras hidráulicas netamente, bocatomas, canales. Tú vas a analizar en este caso, en un estudio hidráulico, la obra de arte en sí, ¿no? Y la resistencia, el material que vas a utilizar, el caudal que va a pasar por él, la infiltración que puede haber dentro de tu material. Entonces, un estudio hidráulico es muy diferente, ¿no? Un estudio hidrológico lo que hace es analizar la escorrentía superficial, en este caso de una zona o un ámbito de estudio exacto, ¿no? A ver, Niel nos dice, ¿no? Para hallar el caudal, claro, para hallar el caudal sí necesitas hacer el estudio hidrológico, ¿no? Pero varía un poco, ¿no? Porque ahí vas a calcular netamente el caudal. El estudio hidrológico, en este caso, que nosotros estamos viendo acá para el ANA, es para acreditación hídrica. La acreditación hídrica, ahí tú tienes que evaluar oferta y demanda, ¿no? Para que te puedan dar, en este caso, la autorización de uso de agua. Cuando tú analizas caudal para una obra de arte, en este caso en carreteras, analizas solo el caudal que va a pasar por ahí, no analizas como una oferta, una demanda, no vas a realizar un balance hídrico como tal. Antes que venga la moderadora, bueno, ahí Oscar nos dice, ¿no? Dentro de una cuenca se tiene diferentes tipos de suelo y cobertura vegetal, ¿no? Porque se recomienda dividir la cuenca en unidades. Sí, y depende mucho de la forma como tú determinas los caudales, ¿no? En este caso, cuando tú trabajas con el método que es con el que se realiza en este caso este estudio, que es el método de Lutz-Scholz, se trabajan directamente con la precipitación histórica, ¿no? Y así calculas los caudales medios mensualizados y corregidos a través de isoyetas. eh, y lo sacas mensualizado a nivel ya general, ¿no? Si ya vas a hacer un trabajo más de campo, sí, se lo puedes dividir o sectorizar en este caso en tus 9 unidades hidrográficas y trabajarlo directamente en campo, ¿no? Si es que tú quieres calcular los caudales de esa forma. Bien, entonces vamos a continuar aquí con nuestro taller. Ya hemos hablado acá de los parámetros y vamos a hablar ahora de lo que son las variables hidrometeorológicas, ¿no? Directamente, ¿qué variables van a influir dentro de nuestro estudio hidrológico, ¿no? En este caso nosotros tenemos la principal, podríamos decirlo, si nosotros analizamos
el ciclo hidrológico, podemos decir que dentro de nuestra cuenca hidrográfica la principal o el principal ingreso de agua dentro de nuestra cuenca va a ser a través de las precipitaciones, ¿no? Netamente precipitaciones líquidas, ¿no? Porque existen, o cuando nosotros hablamos de precipitaciones, pueden ser en diversos estados, ¿no? O diversos tipos de precipitación. Su concepto, en este caso, hablando directamente de la meteorología, nos dice que la precipitación viene a ser a cualquier tipo de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre, ¿no? Esto va a englobar entonces lluvias, tormentas, lloviznas, nieve, agua-nieve, que son en este caso agua, digamos, o gotas de agua, partículas de agua que van a caer desde la atmósfera o van a descender desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Acá nosotros vamos a tener que omitir a todo aquel tipo de, en este caso, digamos, agua, digamos, que se condensa directamente en la superficie, ¿no? Porque si vamos al concepto, la precipitación viene de precipitar, ¿no? Precipitar viene a ser a caer. Y si se condensa directamente en la superficie, no se puede considerar en este caso como precipitación, ¿no? Directamente hablamos acá de lo que es la virga, la neblina y el rocío, ¿no? Que son en este caso agua que se condensa directamente en la superficie, ¿no? ¿Listo? Entonces, para nuestra precipitación en este caso, nosotros vamos a estar trabajando con lo que se conoce como las isoyetas, ¿no? Las isoyetas vienen a ser isolíneas en este caso, o líneas que unen mismos puntos de precipitación dentro de un área en específico, ¿no? En este caso va a ser para nuestra cuenca hidrográfica. Para el método de las isoyetas, es muy importante acá que nosotros debamos tener al menos tres estaciones o tres puntos de información dentro de nuestra cuenca hidrográfica, ¿no? Dado que esto se da o esta interpolación se va a dar a través de triangulaciones, ¿no? Entonces, por eso es necesario al menos tener tres lugares o tres puntos de información dentro o cercanamente, ¿no? Digamos, puedes tener uno aquí, otro por acá, afuera, cerca, ¿no? Pero al menos que estén dentro del entorno, ¿no? Para que nos faciliten en este caso el trabajo de las isoyetas. Bien, luego tenemos la temperatura, ¿no? La temperatura directamente va a estar relacionada o la vamos a utilizar sobre todo en lo que viene a ser el estudio hidrológico para el cálculo de nuestra evapotranspiración, ¿no? La temperatura va a influir directamente en ello. Entonces, nuestra temperatura vamos a entenderla nosotros como una magnitud que va a medir el contenido de energía cinética interna de las partículas, ¿no? Cuando hablamos de energía cinética, hablamos de movimiento, ¿no? En este caso, mientras mayor movimiento de partículas haya, ya sea átomos o moléculas, van a liberar mayor energía, ¿no? Y esta energía se va a traducir o se va, en este caso, va a hacer que aumente la temperatura, ¿no? A menor movimiento, en este caso, va a haber menor temperatura. Es por eso que si nosotros, por ejemplo, analizamos un bloque de hielo a agua gaseosa, digamos, o, eh, digamos, una nube, el movimiento en el hielo no es casi nulo, ¿no? Ves ahí a las partículas de manera compacta. En cambio, en las nubes ves que siempre están moviéndose por todos lados, ¿no? Entonces, de cierta forma, ahí las temperaturas son diferentes. La escala de la temperatura en este caso es comúnmente trabajada en Celsius y Fahrenheit, ¿no? Y se creó lo que viene a ser la escala absoluta o la escala Kelvin, sobre todo para métodos experimentales, ¿no? Muchas veces, tal vez por ahí ustedes cuando han estudiado, han llevado lo que era física, entre otros, ¿no? Donde se trabajaba mucho con lo que era los grados Kelvin, ¿no? Que es la escala absoluta en este caso, que es una escala netamente experimental. Para hablar directamente de la temperatura, nosotros vamos a hablar aquí de las isotermas, ¿ya? Las isotermas, en este caso, es lo mismo, ¿no? Es unir, en este caso, las isolíneas que unen mismos puntos de temperatura, en este caso, ¿no? Y ahí vamos a tener un mapa, o vamos a poder conseguir, digamos, un mapa que son como curvas de nivel, ¿no? Las curvas de nivel, en este caso, son isolíneas igual, pero que unen puntos de igual altitud, ¿no?
A ver, Fermín ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál es la metodología para utilizar el método de las isolletas? La metodología para utilizar o para generar, ¿no? Si me hablas de generar, en este caso, las isoyetas se generan a través de triangulaciones, ¿no? Como les decía. Muchas veces, o bueno, vamos a ver, eh, sobre todo en el curso, ¿no? Ahorita solo les explico que para calcular las isoyetas, sobre todo, se aplica mucho ahora lo que son los software GIS, ¿no? Ya sea ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS, GKHMS también me parece que se puede utilizar. ¿Qué se utiliza el tema de la interpolación, ¿no? La interpolación a partir de puntos, en este caso, donde tienes la información de precipitación, ¿no? Así tú puedes obtener el tema de las isoyetas, que ya es una forma mucho más sencilla de obtener el tema de las isoyetas, isotermas y gráficos, en este caso de isolíneas, ¿no? Bien, entonces, de ahí, después de ver la temperatura, nosotros también tenemos que hablar de la humedad, ¿no? Directamente de la humedad relativa, que viene a ser la relación entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua en una temperatura dada, ¿no? Directamente va a ser, en este caso, la relación de cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la máxima cantidad en el aire sería capaz de contener a esa temperatura, ¿no? Por eso es que la humedad relativa siempre nosotros lo vamos a ver en este caso en porcentaje, ¿no? En porcentaje de cuánto vapor de agua puede contener en este caso el aire en cierta temperatura dada, ¿no? En nuestra zona, digamos. Y de igual forma vamos a tener acá nuestras isolíneas, ¿no? En este caso para la humedad se conocen como isohumas, ¿no? Las isohumas que vienen a ser igual isolíneas que van igual unir puntos de igual humedad relativa, ¿no? Ahí tenemos nuestra variable hidrometeorológica y por último tenemos la evapotranspiración, ¿no? Que si nosotros lo vemos directamente de su nombre, eh, es una combinación, ¿no? De la evaporación y la transpiración. En este caso, la evaporación viene a estar dado por el agua que se evapora desde el suelo y de la superficie de la cubierta de las plantas, ¿no? Lo que se conoce como precipitación interceptada, ¿no? Que se queda en las hojas, por ejemplo, de los árboles, en las hojas de las flores. Esa agua interceptada es la que se evapora, ¿no? Cuando hablamos directamente de transpiración, estamos hablando del agua que es liberada a través de las estomas de las plantas, ¿no? Y a veces por saturación, ahí van liberando agua, y eso se conoce como transpiración, ¿no? Que no hay que confundirla en este caso con la precipitación interceptada, ¿no? Entonces, al combinar estos dos tipos, en este caso esta evaporación y esta transpiración, es que nace nuestra evapotranspiración, ¿no? La evapotranspiración hay diversos métodos para calcularlos, ¿no? Hay métodos que utilizan, por ejemplo, radiación solar máxima. Hay otros métodos que utilizan directamente la temperatura, ¿no? Calculando índices de calor, números de hora de sol al día. Entonces, el método en este caso, el más utilizado, y sobre todo que es el que usa el CENAMI, por ejemplo, que se utilizó para el cálculo de las zonas climáticas del Perú, viene a ser el método de Torwaite, ¿no? El método de Torwaite que es directamente aplicando las temperaturas, ¿no? Temperaturas medias mensualizadas a través de las cuales calculamos índices de calores mensualizados, índice de calor anual y posteriormente una evapotranspiración corregida, una sin corregir y otra corregida, ¿no? Ya adaptando directamente las número de horas de sol y días del mes del año, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular la evapotranspiración. ¿Por qué es importante calcular la evapotranspiración? Es porque viene a ser, cuando hablamos ya de un balance hídrico, digamos, viene a ser la salida principal de agua dentro de nuestra cuenca, ¿no? Sí, contando también el escurrimiento, ¿no? Que están entre los dos, vienen a ser, en este caso, las salidas de nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, la evapotranspiración va a ser considerada también dentro de las salidas de agua, ¿no? Y si ya hablamos de proyectos, en este caso, de usos de agua, ya sea para uso poblacional o si hablamos para usos agrícolas,
La evapotranspiración nos va a ayudar sobre todo en la parte agrícola para calcular, ¿no? En este caso, según cultivos, ¿no? La evapotranspiración por cultivo, luego nuestros coeficientes de cultivo y así vamos calculando su demanda hídrica por cultivo, ¿no? Para eso es muy importante tener en consideración la evapotranspiración potencial, ¿no? Y de igual forma se puede calcular o se puede realizar un mapa temático, ¿no? Por este lado no tiene, en este caso, un nombre en específico, pero le podemos denominar como isolíneas de evapotranspiración, ¿no? Que con el mismo concepto van a ser líneas que van a unir mismos puntos de evapotranspiración, digamos, en nuestra zona de estudio, ¿no? Y ya por último hablamos o vemos lo que es el balance hídrico para proyectos de riego, ¿no? Vamos a enfocarnos acá en proyectos de riego. Cuando hablamos de proyectos de riego, nosotros tenemos que acá considerar varios puntos, ¿no? Primero, ¿qué es un balance hídrico, no? Cuando nosotros hablamos de un balance hídrico, estamos hablando, si no lo enfocamos a ningún proyecto, estamos hablando de que nuestras entradas deben ser igual a nuestras salidas. Eso quiere decir que hay un balance, ¿no? No hay uno que sea mayor que el otro. ¿Y cuándo se aplica esto? Cuando hacemos análisis de estudios generales, ¿no? Estudios hídricos de capacidad hídrica, ¿no? Saber si una zona cuenta con déficit hídrico, digamos, ¿no? Cómo va disminuyendo, va a través de los años teniendo un déficit hídrico, por ejemplo. Cuando lo enfocamos directamente a proyectos, ya no hablamos de entradas y salidas, sino que hablamos acá de ofertas y demandas, ¿no? Y cuando hablamos ya de balance hídricos para proyectos, sobre todo donde necesitamos lo que es la acreditación de uso hídrico, tenemos que hablar de que nuestra demanda no puede superar a nuestra oferta, porque de tal caso no vamos a tener en este caso la acreditación de uso de agua, ¿no? Bien, entonces, el concepto en este caso, vamos a partir aquí de lo que viene a ser el ciclo hidrológico, ¿ya? El ciclo hidrológico nos dice que es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera, ¿no? Esto quiere decir precipitaciones, agua líquida, escurrimiento, evaporación, luego condensación y así sucesivamente, ¿no? Un ciclo que da vueltas. En este caso, el ciclo se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas porque el agua solo se traslada de un lugar a otro, ¿no? Eh, el único cambio acá va a ser cambios de temperatura, eh, pasar lo que es la temperatura, en este caso, de evaporación, de condensación, para poder cambiar de fase, ¿no? Eso viene a ser netamente el ciclo hidrológico. Y el balance hídrico en este caso va a ser el requerimiento de agua en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, ¿no? Como decía, enfocándonos directamente al riego, ¿no? Y en este caso para maximizar el rendimiento, ¿no? Aumentar el uso eficiente del agua y mitigar los efectos negativos de condiciones que puedan estresar a la planta, ¿no? Y cuando hablamos del balance hídrico, en este caso debemos determinar cuál es o cuánta es la cantidad de agua que va a necesitar nuestros cultivos para tener un correcto desarrollo a través de su ciclo de cultivo a lo largo del año, ¿no? Cuando nosotros realizamos un balance hídrico para proyectos, en este caso de riego, como les explicaba, debemos analizar primero cuál es la oferta hídrica que tenemos en nuestra zona de estudio, en este caso nuestra cuenca, cuál va a ser nuestra demanda hídrica para nuestra zona bajo riego, en este caso para las hectáreas que se vaya a utilizar y los cultivos que se vayan a utilizar. Y posteriormente, al hacer esta diferencia, nosotros no debemos tener un valor menor a lo que se conoce como el caudal ecológico, ¿no? El caudal ecológico que viene a ser el caudal mínimo que debe haber dentro de nuestra oferta para no afectar a todo el ecosistema en el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua nos dice que el caudal ecológico nosotros lo vamos a calcular sacándole un 15% del total de la oferta hídrica de nuestra zona, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos, digamos, esta diferencia, oferta menos demanda, no debe ser menor al caudal ecológico. En caso que sea menor, no obtenemos esa acreditación, ¿no? Y debemos buscar alternativas, en este caso,
para poder obtener esta acreditación, ¿no? Ya sea aumentar el número de captaciones, cambiar el punto de la captación a una zona con mayor, digamos, escurrimiento, entre otros, ¿no? Entonces, el balance hídrico nos ayuda para esto. El balance hídrico nosotros lo aplicamos directamente para poder tener lo que es la acreditación y nos puedan dar, bueno, si me ha ido la palabra, nos puedan hacer la concesión, ¿no? Nos dan, en este caso, si nosotros a través del balance comprobamos que nuestra oferta menos demanda no es menor al caudal ecológico, nos conceden en este caso nuestra demanda, ¿no? Que es lo que nosotros estamos requiriendo, ¿no? Entonces, netamente viene a ser esto de acá el balance hídrico cuando hablamos de proyectos, de ríos sobre todo, ¿no? Bien, ahí Neil nos dice, ¿no? ¿Qué consideraciones tendría si tengo un caudal de aporte que trasvase de otra cuenca? Tendría que realizar el estudio hidrológico. A ver, eh, no podría haber un caudal que trasvase de una cuenca a otra, ¿no? A menos de que no estés trabajando digamos, estás hablando de una microcuenca que está aportando a tu cuenca en este caso. En tal caso, tendrías que trabajar o delimitar en conjunto, ¿no? Porque no puede ser que de una cuenca se pase a otra, ¿no? En este caso, las cuencas son independientes, por así decirlo, ¿no? Su red hídrica en este caso. Por eso que cuando veíamos la teoría, hablábamos de que una cuenca se delimita a partir de zonas más altas, ¿no? Para que todo el agua que llega hasta cierto punto llegue hasta la parte baja, a un río en este caso principal, y luego el escurrimiento final, ¿no? No hay digamos, un intercambio cuenca con cuenca, costado con costado, ¿no? Bien. eh, Jover nos dice, ¿cómo se calcula el caudal ecológico? El caudal ecológico se calcula, como les decía, sacándole el 15% a tu oferta de caudal general de tu cuenca, ¿no? Wellington nos dice, el caudal que tiene el río es necesario tomar ese dato, aforo del río para caudales. Eh, Puedes hacerlo, sí, directamente en campo o puedes trabajar con el método de Lutz-Scholz para cálculo de escurrimiento, ¿no? Que también ha sido una metodología utilizada sobre todo acá acá en Perú, ¿no? Y en la Autoridad Nacional del Agua. Obviamente que ir y calcular te va a dar, en este caso, el aforo del caudal de ese día, de ese mes, ¿no? Luego tendrías que hacer unas aproximaciones o hacer unos cálculos para sacar del resto de meses, ¿no? Porque tú tienes que trabajar acá con datos de caudales mensualizados, ¿no? Es por eso que se trabaja mucho con el método de Lutz-Scholz, que te ayuda a calcular los caudales, en este caso mensualizados, ¿no? De todo el año. A ver si tienen alguna otra consulta por ahí, la pueden ir dejando. ¿Qué datos solicita el Cenami para realizar mi estudio? El Cenami no te solicita datos para el estudio hidrológico. Ah, ¿qué datos solicito? Dices, ¿no? Puedes descargarte directamente sin necesidad de solicitar a partir de su página web, ¿no? Ahí descargas datos históricos o datos hidrometeorológicos. Descárgate sobre todo información de precipitación, temperatura y humedad relativa, ¿no? Los tres datos son los más necesarios en este caso. A ver, ahí Fermín nos dice, ¿no? En la actualidad, los incendios que ocurren en diferentes regiones, ¿qué efecto ocasiona en la cantidad de agua? ¿Qué efecto ocasiona en la cantidad de agua que necesitan para la agricultura? Bueno, no afecta, ¿no? A menos que lo que se está quemando es tu zona de cultivo directamente. En este caso, ¿en qué te puede afectar? Si es que se está dando en cabecera de cuenca, ahí te está afectando el tema de la cosecha de agua, ¿no? Entonces habría que ir por ahí para la conservación, sobre todo de cabecera de cuencas. A ver, Fernando, buenas noches. Para el tratamiento de información meteorológica, teniendo la información histórica de estaciones, ¿qué método sugiere? El tratamiento. Depende de qué tratamiento le quieres dar, ¿no? El tratamiento en sí de la información lo puedes hacer de el método que se utiliza sobre todo para los estudios hidrológicos viene en tres partes, ¿no? El método está en la parte visual para determinar saltos dentro de tu histograma de precipitaciones, sobre todo. Luego tienes que hacer tu cálculo estadístico y el cálculo, en este caso,
de la curva ipsométrica, ¿no? Bueno, antes de la cálculo estadístico, para que tú veas lo que viene a ser la correlación de datos, ¿no? Es en este caso, un método en tres partes, ¿no? Primero determinas tus saltos, analizas a través de tu curva ipsométrica y luego determinas dos periodos dentro de tus datos, ¿no? Luego esto de acá lo analizas de manera a través de desviación estándar y puedes sacar si es que es, en este caso, si tus datos son, si tus datos en este caso son, digamos, son confiables para utilizarlos o si necesitas sacar un cierto tipo de corrección, ¿no? La corrección lo vas a calcular ahí a través de un factor, multiplicas los datos y lo corriges, ¿no? Sobre todo en este caso el periodo de salto, ¿no? Que es lo que suele tener menor correlación, ¿no? Los periodos de salto que se pueden dar por diversos factores, ¿no? Puede ser en este caso fenómenos del niño que hayan ocurrido, por ejemplo, lo que sucedió hace un tiempo, ¿no? Lo que fue del ciclón Yaku, por ejemplo, que alteró mucho el tiempo de precipitación en marzo del año pasado, si no me equivoco. Entonces, esos saltos tú los puedes corregir, ¿no? La eficiencia de riego, a ver, Juan Barrios nos dice, ¿cuánto es la eficiencia de riego y el módulo de riego? La eficiencia de riego tú lo vas a determinar según el tipo de riego que tienes, ¿no? Si es un riego tecnificado, digamos, tu eficiencia va a variar, ¿no? O no, cuando es un riego, en este caso tecnificado, tu eficiencia de riego va a ser del 75%. Si tú trabajas con un riego, en este caso antiguo por inundación o lo que se conoce por gravedad, en este caso tienes una eficiencia que va del 30 al 40%, ¿no? Y el módulo de riego ya lo calculas con otros parámetros, ¿no? En este caso tienes que calcular eh, tu coeficiente de riego, tu evapotranspiración por cultivo, tu precipitación efectiva y otros parámetros más necesarios, ¿no? Neil nos dice, ¿no? ¿En cuánto tiempo el ANA emite la acreditación una vez presentada? Bueno, el tiempo es variado, ¿no? Depende muchas veces es más que todo ya trámite burocrático, ¿no? El tiempo siempre es muy variado en ese tema. Wellington, los datos que se compra de Cenami, ¿se debe hacer un tratamiento? Este tratamiento de datos es... El tratamiento, claro, siempre lo debes realizar por el tema de los saltos que les digo, ¿no? Te van a dar los datos. Estos datos puede haber una temporada donde ha llovido mucho por diversos factores, en este caso externos, ¿no? Fenómenos que se han dado como el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, el tema del ciclón Yaku, por ejemplo, que también te va a dar una variación ahí en los datos, sobre todo cuando tú analizas históricos, ¿no? Eh, no siempre se dan los fenómenos en todos los años, entonces va a haber un año donde va a ocurrir y ahí vas a tener unos saltos diferentes, ¿no? El tema de los tratamientos sí se va a ver dentro del curso que empieza el día de mañana, ¿no? Sobre todo este método que les explicaba, el método gráfico, de la curva isométrica y luego el tratamiento a través de la desviación estándar de los datos de una manera estadística, ¿no? Carlos nos dice, ¿no? ¿Cómo se puede calcular el caudal subterráneo de alguna cuenca? Bueno, ahí los cálculos varían bastante, ¿no? Como les decía, bueno, este tema del estudio hidrológico está netamente basado en aguas superficiales, ¿no? Si tú ya quieres entrar al tema de aguas subterráneas, en este caso, te recomiendo explorar mucho lo que es la hidrogeología, ¿no? Ahí vas a poder obtener mucha información al respecto. A ver, Jonathan nos dice, ¿no? ¿Puedo obtener los datos de precipitación si el área de trabajo está en una zona rural fuera del alcance de las estaciones? Claro, puedes obtener, para eso es que, bueno, el Senami crea el proyecto del grillado Pisco, ¿no? Por ejemplo, se crea a través de estimaciones para zonas de alta montaña, sobre todo, ¿no? Zonas donde no hay acceso o no hay libre acceso por el tema de que no se puede colocar directamente una estación meteorológica ahí por diversos factores, ¿no? El relieve o no el mismo hecho de que no hay alguien que pueda darle ahí este mantenimiento a la máquina. Entonces, parece es que se crea el tema del grillado Pisco, ¿no? Entonces, cuando no hay, en este caso, acceso directo a la información, puedes apoyarte con el grillado Pisco, ¿no? Que la información en este caso del grillado Pisco, los estables creo están hasta el 2019 y los inestables están hasta agosto del 2024, ¿no? Estables, inestables quiere decir que tienes que hacer ahí su tratamiento estadístico, ¿no? De confiabilidad sobre todo. A ver, Carlos nos dice, ¿no? Existe cabeceras de cuenca que en su nacimiento aflora el agua y después se pierde.
En este caso, cuando hay ese tipo de zonas, no se consideran, ¿no? Porque son, en este caso, caudales que no llegan directamente a un escurrimiento principal, ¿no? Por eso es que se omiten o se consideran nulos. Fermín nos dice, ¿no? Para el proceso constructivo de canales de riego, ¿cuál es el método recomendado para el cálculo del caudal? Bueno, ahí va a influir muchas cosas, ¿no? Primero, ¿cuánto caudal necesitas en este caso? Vas a tener que trabajar mucho con tus cultivos, ¿no? Primero tienes que ver qué cultivos tienes, el ciclo del cultivo, ¿no? ¿Qué meses directamente se van a sembrar, ¿no? La siembra, la cosecha, tu área, ¿no? Tu área de estudio o tu área bajo riego en este caso, el tipo de riego que vas a realizar, ¿no? En este caso, si es riego tecnificado o riego directamente por inundación. Y de ahí ya tienes que ver materiales, entre otros, ¿no? Para evitar pérdidas por infiltración, en este caso pérdidas por deterioro del material, entre otros, ¿no? El cálculo del caudal para diseño de obras de arte, bueno, ahí ya varía demasiado, ¿no? El tema del caudal. Directamente, bueno, no podría darte un dato exacto de esto porque no he trabajado mucho en lo que son obras de arte para carreteras. Pero bueno, tendrías que analizar mucho, ¿no? Depende, ¿no? ¿Qué tipo de obra de arte es primero? Y de ahí analizar, en este caso, el entorno, ¿no? Para que puedas sacar tus caudales. Neil nos dice, ¿no? Para consumo de agua potable para la población, el estudio de procedimiento es similar. ¿Sabes dónde varía mucho acá en este caso para lo que es, en este caso, para uso poblacional? Es el tema de la determinación de la demanda. La demanda, ahí tú no lo vas a determinar, por ejemplo, para riego, tú lo haces en base a los coeficientes de cultivo, ¿no? Que es la cantidad de agua que necesita un cultivo. Cuando tú trabajas para uso poblacional, tú debes trabajar con el tema de la dotación, ¿no? La dotación que está basada en la cantidad de población que tú tienes. Hay dotación, en este caso, según tipo de población, ¿no? Estás en una zona rural, en una zona urbana. Si te encuentras en la costa, sierra o selva, vas a tener una dotación por persona, ¿no? Luego tienes que sacar, obviamente, tu proyección en tiempo, ¿no? Digamos, tu proyecto está proyectado para 20 años. Tienes que sacar con tu tasa de crecimiento de natalidad, ¿no? ¿Cuánto va a crecer tu población en este caso? Y así calcular, en este caso, la demanda para la población final, ¿no? Y ya así sacas una demanda muy distinta, como tú calculas, por ejemplo, para proyectos de riego, ¿no? ¿Cómo hay el caudal? A ver, Vladimir nos dice, ¿no? ¿Cómo hay el caudal en una estación hidrométrica? Estaciones, en este caso, el Senami tiene dos, ¿no? Tiene estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas, ¿no? Las hidrológicas te dan directamente el caudal, las meteorológicas, datos meteorológicos, ¿no? Para determinar sobre todo el escurrimiento, se trabaja con el tema del método de Nutter-Scholz, por ejemplo, ¿no? Para el tema del cálculo de escurrimiento en el estudio hidrológico, ¿ok? A ver, ahí Danfer nos dice, ¿no? Para el cálculo de la evapotranspiración en Perú, ¿hay alguna metodología estándar que se tiene que seguir? Metodologías hay varias, ¿no? Pero la que más se utiliza en este caso, sobre todo por el tema de que cómo se ha determinado acá en el Perú el tema de las zonas climáticas, ha sido a partir del método de Torwick, ¿no? Por eso es que la evapotranspiración también nosotros la calculamos en base al método de Torwick, ¿no? El método de Torwick está basado en cálculos a partir de las temperaturas medias mensualizadas, ¿ya? Y vas a poder calcular índice de calor anual, posteriormente tu evapotranspiración, ¿no? Hay otros métodos que utilizan el tema de la radiación solar, por ejemplo, radiación máxima solar, y que también son buenos métodos, pero sí son un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la radiación solar es un parámetro más complejo de obtener, ¿no? Sobre todo de la información que tiene el Senami, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya no habiendo más consultas, entonces estaríamos dejando aquí el taller del día de hoy. Gracias por su participación. Espero ahí por ahí a ver a alguno de ustedes en el taller en el curso, diré que empiece el día de mañana. Ahí ya estaremos viendo a más profundidad este tema de el estudio hidrológico, ¿no? Sobre todo paso a paso de todo lo que debemos realizar para determinar sobre todo nuestro balance hídrico y obtener nuestra acreditación hídrica, ¿bien? Entonces, esto sería todo por mi parte. Gracias por su participación. Nos estamos viendo en próximos talleres.
o si se inscriben en el curso del día de mañana. Cuídense todos, hasta luego.